Bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Vamos a estar hablando un poquito de una serie de patrones muy específicos que forman parte de una familia de arquitecturas dirigidas por eventos. Esto está muy bien visto en la literatura, ya es muy conocido. La verdad es que si buscan en cualquier lugar van a encontrar un montón de las cosas de las que vamos a hablar hoy en día. Pero quisimos bajar un poco a cuestiones más terrenales, cosas que se pueden encontrar en el día a día, problemas más de implementación o de cosas que cuando uno por ahí se inserta un poco en este campo, puede encontrar un par de complicaciones y ciertas cosas que no se entienden muy bien o que son muy ambiguas. Generalmente son un capítulo en un libro muy grande y quedan de forma muy abstracta, así que la idea sería que nosotros podamos darle alguna serie de tips y que a partir de eso puedan dar ganas de implementar con cualquier framework o sin él. Pero antes me gustaría presentarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Tomás Juárez, expert del equipo de Networks, mi compañero. Mi nombre es Lucas Goncalves, staff del equipo de Lending, y arrancamos nomás. Bien, vamos a empezar la charla bajando un requerimiento, ¿sí? Vamos a tener una billetera donde vamos a tener ciertos casos de uso que vamos a tener que cumplir, ciertos requerimientos que vamos a ir abordándolos, vamos a ir planteando una arquitectura base y vamos a ir evolucionando la arquitectura para cumplir con ciertas cuestiones de calidad. Vamos a hacer que nuestra arquitectura sea resiliente, vamos a hacer que nuestra arquitectura sea tolerante a fallos. Así que empezamos. La billetera va a tener que contar con un balance, ¿sí? Vamos a tener que en todo momento contar con el saldo virtual de esta cuenta. Va a tener que integrarse con una red bancaria. Imagínense que nos integramos con un banco. Este banco, damos la posibilidad al banco que haga extracciones de cajero por un ATM. Bueno, vamos a tener que hacer esa integración. Y por último, vamos a tener que hacer reportes, vamos a tener que hacer consultas. Va a tener que ser tolerable y vamos a tener que realizar todo tipo de queries por filtrado, sorteo, etc. Bien. Bueno, básicamente esto es un approach inicial de lo que tenemos en términos de arquitectura. Generalmente cuando hacemos arquitectura, en Pomelo, en cualquier lugar, una de las mejores prácticas que consideramos es empezar primero identificando los concerns de cada uno de los componentes, quizá ver un poco de qué tipo de base de datos. Acá no vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero básicamente es tratar de separar en base a lo que hace cada servicio en responsabilidades y ver algunos mecanismos de comunicación, intercomunicación de procesos, como en este caso nosotros elegimos HTTP por una cuestión de simplicidad. Casi todos los que estamos acá lo conocemos. Bien podría haber sido un mecanismo sincrónico, una cola, podría haber sido RPC, cualquier otra cosa. Pero nosotros reconocemos esto en donde pusimos en el centro el API de Wallet, que es básicamente de lo que venimos a hablarle, y una integración sencilla entre, que sería Bank API con algún provider. Entonces, básicamente Bank API se va a encargar de manejar toda esta comunicación con los proveedores para conectarse a la red bancaria, poder recibir y enviar transferencias. Tiene su propia base de datos, ownership sobre su información, y tenemos a nuestra wallet que básicamente se encarga, en términos muy simples, de administrar el balance o el ciclo de vida de esta billetera, que es por el momento solamente eso, un balance. Y un cliente que puede ser interno o externo, en este caso de Pomelo, que lo que haría sería integrarse y pedir alguna información, como dijo Luqui, puede ser tener un query, algún tipo de reporte y demás, o iniciar algún tipo de transacción. Bien, vamos a hacerle un pequeño zoom a la base de datos de esta billetera. Vamos a representar un caso de uso bien base, donde vamos a tener una tabla account, ¿sí? Que esta va a estar identificado por un identificador que la declare única. Vamos a tener el balance, ¿sí? Vamos a todo el tiempo estar guardando el estado actual de la wallet, ¿sí? Por otro lado tenemos el campo full name, donde va a estar el nombre y apellido del owner de esta billetera. Y acá tenemos un campo update count que nos va a estar sirviendo como mecanismo de optimistic locking vamos a hacer que el sistema sea tolerante a concurrencia. Como saben, una billetera tiene que soportar un alto grado de concurrencia. Entonces, lo que nos va a permitir el update count es que vamos a poder prevenir situaciones de write condition, situaciones de escritura sucia. De esta forma, bueno, vamos a tener un sistema más resiliente, ¿sí? Bien, si vamos a una pequeña implementación de cómo podría ser un caso de uso, por ejemplo, una extracción de cajero, vamos a encontrarnos con una función algo así, donde la vamos a implementar en 3 líneas. Bien. Una primera línea donde vamos a buscar el estado actual de nuestro repositorio, nuestro estado actual de la cuenta a través del repositorio. En la segunda línea vamos a hacer el subtract del monto,
dentro del subtract vamos a tener las validaciones pertinentes a la extracción. Y por último vamos a guardar el estado actualizado en el repositorio, ¿sí? Entonces estas 3 líneas cumpliríamos el caso de uso y ejecutaríamos una query, algo así como la que está abajo. Vamos a tener un update de un account donde vamos a setear el balance final, o sea, el estado actual de la cuenta, y vamos a incrementar el update count como mecanismo de resiliencia, como recién decíamos, y bueno, identificamos que la cuenta sea la que queremos actualizar. Hay un tema muy puntual con esto, y es que cuando uno hace un update del saldo de la billetera, lo que ocurre es que perdemos la trazabilidad sobre los eventos que nos llevaron a este estado final. Entonces, en un ambiente quizá donde ejecutamos software de forma crítica porque estamos moviendo dinero en el ambiente financiero, esto es muy importante porque si nosotros tenemos algún tipo de reportería que tenemos que hacer para algún ente financiero regulatorio, o básicamente tenemos que poder identificar bugs en nuestro software, cualquier tipo de cosa que queramos ver, tenemos que recurrir a fuentes externas que no son parte de nuestro dato, que en realidad debería ser la fuente de información primaria. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado cuando he trabajado en alguna otra empresa, que es que básicamente cuando uno encuentra un problema en el balance, para reconstruir qué llevó a tener esa inconsistencia, hay que, por ejemplo, ver logs, hay que ir a otras fuentes que no se encuentran en la base de datos, lo cual es aceptable, pero también puede llevar a que si uno tiene un error en el código, por ejemplo, si está logueando algo y a lo mejor se borró ese log por un accidente, entonces corremos riesgo de que no podamos reconstruir ese escenario y tengamos que ir más o menos adivinando. Entonces, Luqui. Che, Tommy, ¿y si implementamos Event Sourcing para solucionar esto? ¿Qué opinas? ¿Puede ir? Complicado. ¿Complicado? Bueno, expliquemos qué es Event Sourcing. Event Sourcing básicamente, y lo vamos a resumir en una sola frase, vamos a restituir el estado actual de la aplicación a partir de una secuencialización, patino el embrague, una secuencialización de eventos inmutables, ¿ok? De esta forma vamos a historiar algunos eventos. Ahora vamos a hacer un poco de deep diving en la implementación. Por ejemplo, volviendo a nuestro caso de negocio, vamos a mutar la tabla account donde mantenía el estado actualizado de la wallet. Lo vamos a transformar en una tabla bastante anémica donde solo va a tener datos de configuración, datos estáticos como por ejemplo el full name. Y vamos a empezar a guardar cada transacción de esta wallet en una nueva tabla que se llama transaction, donde en esta vamos a guardar todas las operaciones de entrada y salida de dinero. Por ejemplo, vamos campo por campo. Vamos a tener un identificador, una llave primaria como en account también. Vamos a tener una relación a qué cuenta está perteneciendo esa entrada o salida de dinero. Me salteo version, ahora ya lo vamos a ver. Vamos a tener el monto de cada transacción. Acá es muy importante que, si notan que account ya no tiene un balance, ¿sí? Vamos a tener un monto de cada transacción. O sea, no vamos a tener representado el estado del balance final dentro de la base de datos. Por otro lado tenemos un timestamp para saber cuándo ocurrió este evento y un tipo enumerable que puede ser un débito o crédito, que ahí vamos a establecer si es una entrada que nos saca o nos pone plata en la cuenta. Bien, vayamos a una implementación de esta base de datos. Vamos a ver los registros. Vemos que no hay una columna de balance donde mantenga el estado, como decíamos recién, sino que vamos a tener diferentes transacciones con cada uno sus diferentes montos. Bien. Y acá lo que hablábamos, aparece una nueva columna, ¿sí? Una columna version, que la columna version la vamos a estar usando para secuencializar los eventos y para mantener un orden en estos eventos. El orden de los eventos es muy importante. Digamos, no es lo mismo que hagamos una extracción de dinero cuando tenemos 5 pesos de saldo o cuando tenemos 50.000 pesos de saldo, ¿no? Seguramente alguna la bloquee, alguna no. Entonces, bueno, es muy importante tener un campo versión para secuencializar los eventos. ¿Cómo? 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 ¿Sé qué? Secuencializar. Sí. Me jode, me gasta. Bien, vamos a tener un... version también va a servir como un campo de bloqueo optimista, ¿sí? Bien, seguimos. Como decíamos recién, no tenemos un campo balance, sino que vamos a tener que computar todos estos eventos, tener que sumarizarlos, procesarlos, para determinar qué balance tenemos. Por ejemplo, acá podemos decir que la billetera 1393 posee un saldo de 98 pesos y la billetera 1001 un saldo de 1500 pesos. Bien. Si vemos una implementación de cómo podríamos llegar a lograr este tipo de estrategia, vamos a
a tener una primera línea donde nos vamos a traer todas las transacciones, todos los sucesos, todos los eventos que hayan traído o descontado saldo de nuestra billetera. En la línea 2 vamos a computar todos esos eventos y nos va a dar el balance, ¿no? Una vez que tengamos las N operaciones de débito, crédito, vamos a tener el saldo final. Implementamos alguna lógica, acertamos que se pueda o no se pueda retirar dinero, creamos la transacción correspondiente con el monto de esa transacción, no del balance total, y por último la guardamos en nuestro Event Store. Acá abajo vemos una query que se ejecutaría en este caso uso, sería algo así, o sea, ya ven que no es un update del balance, sino que es un insert de una transacción donde vamos a establecer los parámetros de esa transacción. Y una salvedad. Recién nombraste Event Store, entonces vas a aclarar, en este contexto de Event Sourcing, una base de datos tradicional se puede convertir en lo que se conoce como un Event Store, básicamente porque solamente estamos guardando eventos. Podemos tener más metadata y otro tipo de cosas, pero en general es solamente eso. No necesariamente es una base de datos, también puede llegar a ser, por ejemplo, la utilización de Kafka o cualquier otra cosa que podamos tener en persistencia y que puede quedar mucho tiempo. Hay una controversia con si Kafka se tiene que usar para eso o no. Los mismos que están detrás del desarrollo lo suelen recomendar, pero a lo mejor es mucho más caro. Cumple otras funciones primarias, no es el objetivo central de Kafka guardar, pero después más adelante vamos a ver por ahí un par de cositas en donde puede ser muy útil, pero básicamente esa es la definición de lo que sería un Event Store. Bien. Che, Tommy, ¿le ves algún problema a esto? Bastantes, pero... Empecemos con uno. ¿Qué pasa si tenemos 1 millón de transacciones, por ejemplo? Se derrumba. Se derrumba todo. Imagínense cargar 1 millón de transacciones en memoria, empezar a procesarlas una por una y llegar a ese balance. ¿Sí? Sería un problema enorme y claramente es un sistema que no escala, ¿no? O sea, Pomelo pensamos tener miles y miles de millones de transacciones. Esto no escalaría, sería cada vez más caro calcular el balance para saber si una operación se puede registrar o no. Bueno, a esto hay una solución que es un patrón que se llama Snapshot, ¿sí? Que lo que vamos a hacer con el patrón de Snapshot básicamente es sacar una foto del estado computado de la billetera en un momento dado. Este patrón vamos a poder ejecutarlo de dos maneras. Podría llegar a ser por tiempo, ¿sí? Lo ejecutamos todos los días, cada una semana, o podría ser cada cierta cantidad de tiempo. La gracia del snapshot es sacar una foto en un momento dado y luego los eventos obviamente van a seguir ingresando al Event Store. Y ahí lo que vamos a hacer es computar desde el evento hasta la actualidad todos los eventos que sucedieron. Quiero decir, desde el snapshot a la actualidad todos los eventos que sucedieron en el medio. De esta forma vamos a optimizar mucho el procesamiento de todos los eventos y vamos a poder lograr que siempre mantengamos un mismo tiempo de cómputo para todos estos eventos. En algunos casos también se suele implementar al momento cuando se traen todos los eventos, la lista de esos eventos y se pasa a computar y a generar el estado. Lo que se suele hacer es en ese momento se pueden llegar a contar esos eventos y cuando pasa cierto delta lo que se hace es directamente generar el snapshot y guardarlo y después seguir con el flujo convencional. Se puede ensuciar un poco el código en el caso de uso, pero es una buena estrategia para no tener un scheduler que ande tirando cada cierto tiempo. Depende del caso. Bien. Bueno, habiendo solucionado quizá los primeros requerimientos funcionales, que es básicamente tener una billetera virtual que tenga soporte concurrente, con esto que explicó Luqui, más o menos ya tenemos un primer hint de hacia dónde vamos, lo podemos seguir iterando, pero el requerimiento funcional se cumple. Más allá del atributo de calidad que tengamos que cubrir y demás, eso ya estaría bien. Vamos a suponer que también tenemos la integración con la integración bancaria, podemos hacer transferencias, pueden entrar y salir, pero nos llegan, como casi cualquier sistema, llegan requerimientos nuevos, tenemos que empezar a generar queries para exponer nuestras APIs, tenemos que generar reportes, quizá queries que en principio parecen muy simples, como encontrar todas las billeteras que superan determinado monto o que en un momento determinado lo hicieron. Lo que pasa es que en este caso, como tenemos que computar a partir de eventos individuales y generar ese balance, tenemos un montón de queries anidadas, hay que ver bien en términos de performance, suele ser un poco más complicado, propenso a errores, y es algo que a lo mejor queremos evitar. La forma de hacer eso... ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Buena pregunta, pero me mataste ahí. Una de las formas que tenemos para poder solucionar esto se llama CQRS. ¿Sí? Pero básicamente, si nosotros vemos esto acá, me estoy adelantando un poquito por ahí, porque ya tiré, pero básicamente si nosotros vemos una parte de las tablas o como tenemos nuestro esquema, nosotros tendríamos
individualizado por billeteras, esto en realidad estaría todo mezclado, estaría todo tirado en la misma tabla y demás, distribuido de forma física, de forma arbitraria, como quieran, pero nosotros tenemos individualizado por cada billetera los eventos. En este caso nosotros estamos mostrando 3 de la primera, podemos tener otra billetera más, donde tengamos 4 eventos y demás, pero en general lo que sucede, como vemos acá, se empieza a armar un poco, tenemos un problema, es que básicamente las cuentas en general tienen muchísimas transferencias asociadas. Digo, nos pasa a nosotros, mínimo capaz por mes tenemos 10, 20, hay gente que tiene 100 transferencias, le puede pasar a una empresa que tiene que pagar sueldo de empleados y demás, algo corporativo, y bueno, tenemos muchísimas transferencias de forma concurrente de un montón de billeteras y demás. Acá viene lo que había dicho, que me había adelantado Ahora sí, hoy. ¿qué hacemos? Ahora sí, podemos aplicar un patrón que se llama CQRS y bueno, básicamente consiste en splitear, si se quiere, en nodos físicos diferentes. Este servicio que antes tenía la responsabilidad de verificar la integridad de su dominio y de poder guardar esos comandos en base a ciertos chequeos y demás, que antes también cumplía la funcionalidad de proveer esas queries, ahora se va a estar separando y lo vamos a empezar a optimizar con esa misma separación. Entonces, recordamos un poquito lo que era la arquitectura inicial. Event sourcing, cuando nosotros vemos a alto nivel, no se puede identificar a simple vista. Eso es algo por ahí que más se va a bajo nivel o más por ahí en runtime, cuando uno va a ver directamente cómo se están guardando las cosas y cómo interactúa el sistema con la información que tiene guardada. Esto era más o menos el snapshot que tenemos, pero al introducir CQRS, para poder optimizar estas consultas, ya empezamos a complicar un poquito más lo que es nuestra arquitectura. Pero ¿Qué tenemos acá, Tommy? Básicamente tenemos la parte de Wallet API, que en realidad es la que guarda los comandos, la que verifica toda la parte de su información y los guarda de la manera que cree que va a ser de la mejor forma para poder manejar la integridad. Tenemos después una cola, porque tenemos que mandar eso de forma sincrónica. Ahora vamos a explicar por qué. Y tenemos un servicio que se encarga de optimizar las queries y de manejar la información de una manera totalmente diferente. Básicamente podemos tener en WalletDB, que es la que tenemos los comandos, una base de datos relacional y abajo podríamos tener una, si queremos, orientada a grafos, depende del problema o lo que queramos tener, que va a optimizar en base a las queries que tengamos y los patrones de acceso. Entonces, básicamente esa cola que tenemos ahí es para que el servicio pueda ir leyendo, para no acoplar y para que pueda ir leyendo a su propio ritmo. Podemos tener cualquier tipo de cosa, con notificaciones push, puede ser de la forma que quieran, pero bueno, eso es, en términos generales, la implementación. ¿Sí? Entonces, esto es una porcioncita de código que queremos traer acá. Es muy simple, pero desencadena muchísimos problemas. ¿Sí? Básicamente tenemos dos variantes entre cómo manejamos el guardado de los eventos y la publicación de los mismos. ¿Sí? No solamente para la parte de por aplicar CQRS, sino también porque quizá queramos proveer hacia otros servicios, digamos, esta información de un evento que ocurrió. Para aclarar esto, un evento es algo indiscutible, algo que ocurrió en el pasado, que ya se verificó, que ya se efectuó y no debería ser cuestionado, así que cualquier servicio que lo reciba tiene que actuar en consecuencia sin cuestionar eso en absoluto. Siempre son inmutables, ¿no? Sí, siempre son inmutables, o sea que no permitimos los cambios, es un esquema de append only y ya está. Perfecto. Acá tenemos dos esquemas distintos, uno en donde primero guardamos en el Event Store y el otro donde publicamos el evento. Y abajo tenemos otro esquema donde primero publicamos el evento y después los guardamos en el Event Store. Obviamente, esto estaría perfecto si los sistemas no fallaran nunca. Pero bueno, lamentablemente todos los sistemas fallan en algún momento y generalmente en el momento menos indicado. Y lo que puede llegar a ocurrir es que nuestro servicio, que está actuando como el actor principal que guarda esos eventos, se caiga en el medio de esas dos operaciones de escritura que tenemos ahí porque no son atómicas. Entonces, entre que lo guardamos y lo publicamos se puede caer o quizás se puede caer al revés. En mi opinión, el segundo caso es el más complicado porque estamos publicando un evento que luego no va a estar guardado en la base de datos y la fuente de información primaria no va a tener ningún tipo de problema. Recuerden lo que dijimos de la cuestión de trazabilidad. Se pierde, los demás van a actuar en consecuencia, pero en realidad eso no ocurrió en nuestro servicio aún. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, tenemos un patrón que algunos lo conocerán porque se aplica en Pomelo, ¿sí? En donde básicamente intentamos solucionar todo este problema de poder publicar el evento y guardarlo, si se quiere, de forma cuasi atómica. O sea, no se puede porque estamos en un sistema distribuido, es muy complicado, pero encontramos una forma de hacerlo. Donde básicamente lo que hacemos es, al momento de recibir el comando, la primera operación que hacemos, y con
en general event sourcing es una buena práctica, o cuando tenemos estas cuestiones críticas, es guardar en la base de datos, en el event store, el evento que llegó, una vez que se hacen operaciones de lectura y se verifican. Ni bien pasa eso, se guarda en la base de datos y ahí, digamos, empezamos el resto del proceso. Nosotros en este caso presentamos algo, un scheduler, puede ser de cualquier otra manera, pero que cada cierta cantidad de milisegundos o segundos, horas, días, lo que sea, levanta un componente en nuestro servicio, va a buscar a la base de datos eventos que no se mandaron aún, después los marca, lo vamos a mostrar cómo los marca en base al flujo que tenemos, y los publica. La marca va a lo último, porque primero tenemos que publicarlo, puede llegar a haber un problema acá, primero se publica y después se marca. ¿A qué me refiero con marca? Si mostramos un poquito en implementación, nosotros por defecto guardamos los eventos con un pending, porque todavía no se publicaron, solo se guardaron, y después ese proceso que va a marcar lo que hace es poner un flag, que puede ser send o cualquier otro tipo de cosa, cuando se haya enviado el evento. Entonces es tan simple como eso. Eso se hace a lo último. Recordamos un poco más o menos lo que habíamos visto recién. Hay un problema acá, y es que hay un nuevo punto de fallo que se puede caer básicamente en el paso 4. El paso 4, antes del marcaje, una vez que se envía el evento, puede ser cuando vayamos a marcar como send, se caiga el servicio. Entonces, eso en este caso no es un problema, sí podemos tolerar el esquema, si se quiere, at least once, en donde vamos a publicar quizá un evento no una, sino 40 veces, en un caso por ahí extremo. Pero bueno, hay mecanismos para solucionar eso. Uno es que utilicemos directamente el ID o tenemos una clave subrogante para poder usar como clave de idempotencia, donde el consumidor va a ser responsable de verificar si se procesó o no y actuar en consecuencia. Muy bueno. Bien, otro cuarto approach que vamos a ver para solucionar este problema que viene a solucionar Transactional Output Pattern es la base de datos como publicador de evento, ¿sí? Que es una feature que algunas bases de datos tienen. En Pomelo estamos usando mucho este patrón. Por ejemplo, Dynamo trae con Dynamo Streams la implementación de este patrón, que básicamente lo que va a pasar acá es vamos a historiar en nuestra base de datos el evento, y este evento va a ser replicado cuando esté persistido, va a ser replicado a una queue, ¿sí? Con lo que aquí nos aseguramos que el evento se propague siempre y cuando se haya persistido en la base de datos. Acá una contra que puede llegar a tener este patrón, si es que las tiene, es que podríamos pecar de terminar decidiendo el motor de base de datos por esta feature y no por alguna otra razón como, digamos... Quizá lo que se requiere cuando usas una base de datos es descubrir ciertos atributos de calidad en base a patrón de acceso y demás. Exacto, exacto. No en base a los patrones de acceso, sino por esta feature, lo cual no estaría muy bueno que pase. Bueno, y finalmente, habiendo ya explicado un poco, si se quiere, esta serie de patrones orientados a eventos, lo que vamos a hacer ahora es comentar un poquitito lo que hicimos por ahí en Bank, que es algo, básicamente al principio nosotros comentamos que teníamos un sistema resiliente, que todavía no es así porque tenemos otro punto de fallo. Entonces, lo que venimos a traer ahora es un mecanismo que implementamos, por ejemplo, en Bank Network, y hay otros equipos de Pomelo que lo utilizan, en donde tenemos una cola que se publica, que tiene una serie de eventos que se publican directamente en la base de datos para ser consumida una serie de segundos más tarde, para poder verificar que las cosas que se mandaron a la wallet, por HTTP en este caso, se hayan implementado realmente y queden en un estado consistente. Es decir, que las dos partes puedan reflejar el saldo físico y el saldo virtual de la misma manera, con la penalización de tener algunos segundos de inconsistencia, si se quiere. Bien. ¿Qué te parece si hacemos un recap de lo que vimos hasta ahora? Empezamos con un problema a resolver, una wallet. Implementamos una primera arquitectura, ¿sí? Una arquitectura que tenía algunos agujeritos por algunos lados, tenía algunos problemitas de resiliencia quizás. Pasamos a implementar Event Sourcing. Implementamos Event Sourcing y suplimos algunas cuestiones, ¿sí? Luego implementamos CQRS, lo que nos permitió tener una aplicación que cumple el requerimiento de queryabilidad y a la vez estemos teniendo la auditoría de todos los eventos que han sucedido en la aplicación. Aún así no era muy resiliente, ¿no? Tenía algunos casos. Entonces ahí, ¿qué hicimos?
Bueno, básicamente, en base a los problemas que fuimos viendo, tuvimos distintas variantes que nosotros pudimos ofrecer. Todas tienen distintos trade-offs, como pasa generalmente en arquitectura. Nosotros podemos tener distintos compromisos, pero la verdad que depende mucho del contexto, depende mucho de las herramientas que uno tenga, depende mucho de los atributos que haya que uno quiera solucionar. Se pierden o se ganan algunos. Nos parece que este tipo de cosas son las que enriquecen a un equipo y que a lo mejor se pueden llevar sobre la mesa y tomar decisiones en base a ese contexto. Así que en este caso nosotros no les vamos a comentar cuál es la mejor, porque en realidad no hay una mejor, sino dejarles dos opciones que nosotros conocemos. Seguramente hay más, pero estas son las que nosotros les podemos traer hoy en día. Buenísimo. Eso es todo. Muchas gracias.